Hola, ¿cómo están? Paso por acá para entregarles el primer video de este año. Y hoy me inspiré en una mamá que me contactó por primera vez y que, bueno, estuvimos conversando algunas cosas. Le comenté que yo ya tengo mi lista de espera y la lista de espera de la lista de espera también cerrada. Y que bueno, estábamos viendo ahí el tema de hacer consultorías, que para eso tengo algunas horitas disponibles. Y ya casi finalizando la conversación, esta mamá me dice, lo voy a leer textual, de verdad no sé por qué, pero me produce alegría y angustia encontrarte. Y me pone un ja, 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 ja. Yo le decía que bueno, que suelo recibir este tipo de mensaje. Y que también muchas veces me lo dicen los papás en las consultorías, porque es como, oh, qué bueno, al fin, ¿cierto? Hay alguien que sabe de esto que yo sospecho o encuentro, ¿cierto? A alguien que sabe de esto que quizás podría responder a lo que le pasa a mi peque. Y por otro lado también está la angustia. Y, y la angustia yo diría que va en algunos casos de la mano con otras emociones. La voy a dejar más amplia una angustia, pero tiene como tres caminos en mi experiencia. El primer camino es que angustia y que va de manito con la culpa a veces, porque si yo hubiese sabido antes, él hubiese, ¿cierto? Ese tiempo que es no tiempo y que en realidad nos sirve solo para hacernos algún caldo de cabeza. Pero si yo tuviese encontrado antes, si yo supiera antes de la alta capacidad, etcétera. Y muchas veces en distintas situaciones mi respuesta suele ser la misma. O sea, estoy segura que todo lo que hayan hecho por sus hijos fue desde el amor más infinito que tienen hacia él o ella. Y que además lo hicieron con el nivel de conocimiento que tenían en ese momento y con el nivel de desarrollo personal que tenían en ese momento también. Por lo tanto, claro, quizás hicieron cosas siguiendo a alguien, pero porque todavía no había cierta seguridad que te da la madurez, por ejemplo. Pero también porque una mamá que me decía, hoy si yo hubiese sabido esto hace 8 años, o sea, hace 8 años probablemente muy poca gente en Chile estaba difundiendo de altas capacidades y había muy pocas personas que podían evaluar altas capacidades. Eh, y la mayoría probablemente estaba también en Santiago. Entonces, esa es como la primera angustia, diría yo. Otro camino que toma la angustia tiene relación con no saber, en el fondo, de si tiene alta capacidad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo respondo? ¿Cuál va a ser el perfil? ¿Cómo voy a sostener, cierto, la intensidad que implica, dependiendo del perfil, cierto, esta alta capacidad? Y por otro lado, también está la angustia de con qué me voy a encontrar, de lo desconocido, de no saber, pero ya no solo cómo interactuar y responder a los niños, porque quizás esos pueden ser papás que ya han leído de alta capacidad, que algo saben del tema, pero llegan muchos papás en que no tienen idea de la alta capacidad. Entonces es con la angustia de con qué me voy a encontrar, qué me van a decir de mi hijo, de mi hija. Y particularmente en esos casos mi respuesta suele ser que precisamente el proceso de acompañamiento no es solo para los niños, sino que también para los papás. Por un lado, ¿cierto? Para saber cuál es el perfil, ¿cierto? Y
poder acompañar a los papás para que puedan ser, ¿cierto?, los mejores acompañantes y los mejores educadores para sus peques, que ya lo son, donde probablemente mi aporte tiene que ver con entregarles algunas herramientas, quizás mostrarle una mirada distinta de las cosas, o también es como, dado que los papás son quienes mejores conocen, ¿cierto? Los papás y las mamás, estoy incluyendo los dos, a sus peques, probablemente hay como un rompecabezas desordenado, que tiene algunas partes armaditas y yo lo que le ayudo es a darle sentido, pero mira esta pieza, mira esta forma, puede ir con esta otra, y a relacionar, ¿cierto?, las variables que se ponen en juego en la expresión conductual finalmente de los niños, que tiene que ver con cómo expresan la emocionalidad, ¿cierto?, con toda, ¿cierto?, su intensidad intelectual, con funcionamiento ejecutivo en algunos casos, que ahí hay que hacer algunas cosillas para poder acompañar ese desarrollo, con los temas sensoriales, por ejemplo. Entonces, desde ahí también hay muchas familias que yo les digo, saben que primero vayan a terapeuta ocupacional y después nos vemos nosotros, porque por ahí es más urgente partir. Y tener como las bases sensoriales para poder hacer el proceso de evaluación que yo hago. Tener eso como más regulado. Y la verdad que hoy día le pedí permiso a esta mamá para ver si podía usar su frase tal cual. Y me lo concedió, por supuesto. Y me inspiré en ella porque muchas veces el proceso de evaluación, si bien no estamos en el ámbito clínico y no es una terapia, en algunos casos yo he observado que suele traer mucha tranquilidad el poder entender. Y también trae mucha tranquilidad para muchos papás cuando van viendo, ¿cierto?, y reflejándose en sus hijos respecto a la propia historia. Y bueno, finalmente eso ha sido lo que me motivó también para poder tener una línea de acompañamiento para adultos. Y particularmente esa angustia que hoy día me transmitía la mamá, que tenía que ver con esto del tiempo, de hoy, si te hubiese conocido antes, ¿cierto?, es la que a mí me ha movido también para atreverme, por ejemplo, a hacer reel. Yo el año pasado empecé a hacer reel, aparecer, digamos, en video. Antes hacía post de fotos solamente, porque me interesa que muchos más papás tengan acceso a poder ir entendiendo lo que les pasa a sus peques. Probablemente me dedique mucho más a hacer videos, etcétera, este año, precisamente por lo mismo, porque mi interés es que puedan ir contando previamente con herramientas para entender, porque hay muchas cosas que, más allá de que si un niño tiene alta capacidad o no, nos permite entender el comportamiento de los niños. Lo que tiene que ver con las desregulaciones, por ejemplo, las frustraciones, etcétera. La frustración no es algo único en la alta capacidad, en déficit atencional también, en TEA también. Entonces, el ir hablando de diferentes temas le puede ir sirviendo a diferentes papás. Bueno, y la frustración es parte de la vida y le pasa a todos los niños, digamos, no a niños con condiciones específicas. Y la verdad es que eso es lo que a mí me mueve a compartir, a poder mostrar en redes, para que quizá en 8 años más hayan menos papás que digan, si yo hubiese sabido esto antes.
Y yo creo que es precisamente lo que mueve a muchas personas que estamos difundiendo sobre alta capacidad en redes sociales. Ese es mi primer reel de este año. Espero que estén muy bien y que este año 2025 traiga para cada uno y cada una de ustedes todo lo que su alma anhela. Nos vemos.